Bienvenidos al 38º Foro Temático de AUGAP, esta actividad tan tradicional que hacemos, que empezamos por WhatsApp hace ya muchos años y seguimos por Zoom. Yo simplemente voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. En primer lugar, para agradecer a Carlos y a Gerardo que se han puesto al hombro, eh, uno en la parte de contenido y otro en la parte de desarrollo y coordinación de este foro. Eh, Luego, comentar así muy brevemente que este es un tema que en AUGAP interesa mucho, siempre interesó. Creo que esta es la cuarta actividad, o quinta, cuarta seguro que hacemos sobre el tema, recogiendo diversos enfoques. La última que hicimos fue en noviembre del año pasado, fue una actividad presencial muy grande con la coorganización del Ministerio de Ganadería y la colaboración de INIA, que se hizo en el auditorio de INIA 33. Ese es el último antecedente de los foros sobre garrapata. Y hemos tratado y tratamos de darle a los socios, y en este caso también a la gente que nos acompaña sin ser socio, las distintas visiones y herramientas que hay para encarar, digamos, los efectos de, esta, de estos parásitos, digamos, de este ectoparásito que, como bien sabemos, trae consecuencias no solamente sanitarias, sino fundamentalmente económicas desde diversos ángulos. Y por último, a mí me gustaría hacer una reflexión un poquito personal, no sé si reflejo exactamente a la UGA, pero sí personal, de por qué este tema de la genética vinculado o como herramienta para el encare del tema de la garrapata. Yo creo que los agricultores y los ganaderos del mundo estamos desde hace mucho tiempo todavía inmersos en el paradigma de lo químico. La química, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, o sea, de la década del 40, ofreció a los agricultores y ganaderos del mundo una cantidad de herramientas químicas que fueron muy exitosas para el control de las diversas plagas, tanto vegetales como animales. Y se hizo una industria muy poderosa, pero también muy útil para, para encarar, digamos, la protección de los cultivos y de los rodeos, por decirlo en forma sintética. Pero las décadas fueron pasando y la humanidad, los científicos, los consumidores fueron viendo que ese paradigma químico también tenía una serie de consecuencias no deseables, sobre las cuales no me voy a extender porque ya más o menos lo conocemos. El tema es que entrado al siglo XXI, muchas veces y este, eh, en algunos aspectos, en algunas plagas, hemos seguido demasiado atados a lo que yo llamo el paradigma químico. Y creo que en el caso del control de garrapata, eso se nota claramente. Más allá de un montón de falencias y de carencias que todos los días escuchamos y conocemos. Pero creo que hay detrás también de esta especie de fracaso o de empantanamiento que tenemos en el control de los efectos de la garrapata, hay también la consecuencia de haber apostado únicamente a la química con los problemas que ya sabemos que tiene. Entonces, desde AUGAP siempre nos interesó buscar otros enfoques, conocer otros enfoques, transmitir esos enfoques, para que sean por lo menos herramientas en el conocimiento de la gente. No sé si en su aplicación más directa, pero sí en el conocimiento. Y por eso, en esa línea se inscribe esta actividad para la cual contamos con la colaboración experta de Carlitos Suñé, un socio nuestro, pero además un técnico muy, muy bueno, muy conocedor de estos temas, y por lo tanto lo mío termina por acá y lo dejo con Carlos
y con Gerardo, que son los conductores de la reunión. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Pero bueno, empezamos presentando a Carlos. Carlos Suñé de Blanco. Carlos Suñé de Blanco es médico veterinario con posgrado en análisis de negocios y gestión de datos. Trabaja en sistemas agropecuarios en el sur de Brasil y norte de Uruguay. Es productor agropecuario además y trabajó en el proyecto de desarrollo de la DEP genómica para resistencia de bovinos a la garrapata, conocido en Delta G, Embrapa y Asociación Brasilera de Hereford y Brangus, y es socio fundador de Paspalum Consultoría. Así que Carlos, te damos la palabra. Avanti. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por sus palabras, Alfredo. Gracias, Gerardo, por esta moderación. Voy a tratar de ser breve en la presentación. Hicimos unas diapositivas con Daniela, a la cual desde ya agradezco, me dio una mano en intentar en poner yo le decía y ella armaba las diapositivas de manera que pudiera seguir una línea de racionamiento. ¿Tá? Yo, un poquito antes de empezar, a mí me gustaría de agradecer la invitación de AUGAP. AUGAP fue la primera iniciativa, la primera organización a lo cual nos sumamos cuando venimos a Uruguay hace 7 años y medio que estamos produciendo acá y nos sentimos muy bien recibidos por este grupo de productores. También pido disculpas que se me entrevere un poquito el portuñol, algún término en portugués. Yo soy nacido en Bagé, pero me crié casi en la línea de la frontera, en Aceguá, así que me considero un doble chapa y bueno, y vivimos acá en Uruguay. Bueno, voy a tratar de a ver si puedo compartir, eh, a ver si pueden, Sí, ok. Perfecto. a ver si van a ver si si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, bueno, se trata entonces de este foro de hablar un poquito de genética como una herramienta en el control de la garrapata. Eh, Vamos a empezar un poco mirando cómo Brasil está parado en este tema, cuáles son los prejuicios por la garrapata. Eh, Tanto el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil como Embrapa hicieron un levantamiento y se estima que el costo, el prejuicio por por la garrapata en Brasil eh, es alrededor de 3.250.000.000 de dólares. ¿Tá? Eh, y eso representaría, eh, eh, si fuéramos a poner valores e imaginar el tamaño de la cuenta, necesitaríamos 6 millones de cabezas de ganado a los precios de hoy para pagar esta cuenta. Eh, si eso el problema no es menor en Brasil, eh, y estamos hablando de que el tamaño del prejuicio es la mitad de la población de bovinos de Uruguay, 6 millones. Cuesta mucho la garrapata en Brasil también.
Vamos a hablar un poquito de raza, de genética, pero lo importante que quede, yo quiero intentar dejar claro algunos aspectos generales y vamos acá unas simples idea de evolución de las razas. Río Grande del Sur, Uruguay, muy parecidos en clima, en bioma, en ambiente. Eh, s- somos criadores de Hereford y Angus, básicamente. ¿Tá? Y miren acá donde se desarrollaron estas razas, el Angus y el Hereford. Eh, el Angus con origen escocesa, el Hereford con origen Inglaterra. Acá puse un ejemplo de un charolés también, como un ejemplo de raza continental. Podrían ser varias otras acá, Cimental, Fleckvieh, entre otras. Y tenemos acá un cebuino con origen en Asia. Y vean bien dónde se ubican la garrapata a nivel mundial, siempre aproximándose de la línea del Ecuador en climas más calientes. Entonces vimos que nosotros tenemos un desafío más grande que pensamos eh, al tener en nuestros sistemas razas que, que en su historia, en su desarrollo, nunca tuvieron contacto con la garrapata. En los climas fríos no desarrollaron ni mecanismos de defensa a este parásito, mucho menos hubo una selección natural en que las progenies y progenies fueran cada vez más resistentes. Esa, no pasó en estas razas. A su vez, los cebuinos, desde su origen, eh, tienen el contacto con este parásito, así que desarrollaron muchos mecanismos y una selección natural en que a cada generación que pasase en estas razas cebuinas eran cada vez más resistentes a la garrapata. Aquí no tapa, a ver. Ahí una mirada un poquito más, hicimos un zoom en el mapa mundi y, y agarramos un poquito más nuestra región. Ahí puse Brasil y Uruguay y, y ahí vamos a traer un poquito de la geografía de la garrapata. ¿Por qué pusimos acá el paralelo 32? Yo me acuerdo cuando estudié veterinaria nos decían que el paralelo 32 era un límite, un límite para la garrapata, que del paralelo 32 hacia el sur y también el paralelo 32 norte pasa lo mismo. La garrapata no podría sobrevivir porque la temperatura promedio anual no le daba condición de desarrollarse y reproducirse. Eh, Pasó que con eh, el pasar de los años, eh, esta garrapata empezó a atravesar esta barrera y hoy ya se nota presencia de garrapata hacia el sur del paralelo 32. Eso posiblemente por algún cambio climático en que la temperatura promedio anual se pueda haber aumentado. Acá vamos a imaginar un poquito que estamos hoy hablando de una característica genética que es la resistencia a la garrapata. ¿Qué pasó en Brasil? Hay otras razas, pero las que predominan son los cebuinos, básicamente el Nelore, seguido del Brahman, del Tabapuã, del Gir, pero masivamente la población más grande es el Nelore. Eh, Empezamos a identificar, y cuando digo empezamos es a nivel general,
que como a nivel de Brasil central y norte, los tipos no tienen mucho problema con tristeza parasitaria, con altas infestaciones de garrapata y no pasan tanto trabajo como nosotros en el sur, en el Río Grande del Sur. Entonces, ¿qué hubo? eh, un poco de apelo por parte de los productores a mirar en otro tipo de animal lo que podría sumar a sus sistemas ganaderos. Y cuando nosotros vamos a ver un poquito más para adelante, Río Grande ya pasa a bruto trabajo para controlar la garrapata, empieza a mirar para el norte y, y trae líneas de de cebuinos hacia Río Grande del Sur, porque los químicos, como decía Alfredo, ya no funcionaban como antes. Entonces, hoy el rebaño de Río Grande del Sur se volvió de Angus y Hereford a grandes poblaciones de Brangus y Braford. Justamente el principal motivo era porque estas razas le servían como, le suben mucho menos garrapata. De la misma manera que nosotros miramos los cebuinos y intentamos traer genética más resistente a la garrapata, la gente del norte empezó a mirar la calidad de carne que teníamos nosotros y mucho con influencia de Uruguay y Argentina, y empezaron a llevar también nuestros británicos hacia, hacia el norte a cruzar la vaca blanca, la cebusa, con Angus y, o con Hereford, ¿tá? Ya con acuerdos con la industria. ¿Tá? Vamos adelante y después vamos a seguir un poquito en estos puntos ahí. Acá un poquito de que comentaba Alfredo, que acá hay cuatro cuadrantes y básicamente puse que los químicos, armas infalibles de 15 años para atrás hacia más tiempo al pasado, teníamos una seguridad y no nos complicábamos mucho con la garrapata, lo que usábamos andaba bien y empezó que, como todos sabemos, muchos productos empezaron a no tener más efecto y, y después nos asustamos porque cuando cambiábamos de producto, el otro también no hacía efecto y eso pasa hasta hoy y es muy variable de sistema a sistema. Temblaron la industria química tembló, o mejor, conmemoró, porque cada vez producían más productos y nosotros cada vez le comprábamos más. Acá puse algunos ejemplos acá. Yo, yo me acuerdo que mi padre con vecinos eh, con garrapata conseguía tener su ganado 100% limpio usando a cada 90 días Ivomec Gold y le andaba bárbaro. Después yo no voy a entrar mucho en estos méritos, sino salga un poquito del tema. Después de otra técnica, las técnicas de manejo, el PRB como pastoreo racional Guasán, los diferimientos, los pastoreos mixtos con otras especies. Ahí ya estamos hablando en procesos. Siempre ayudaron y ayudan. Esos son técnicas bastante importantes, no mucho utilizadas, pero también hacen sentido en el control de la garrapata. Una vez que sacamos de determinado potrero el plato de comida de la garrapata, que son los bovinos. Por otro lado, los productos biológicos cada vez hacen más ruido. eh, Esto creo que vamos a tener mucha novedad en este sentido. Hoy poco utilizado, pero cada vez más, tanto en ganadería como agricultura, hemos tenido avances en este sentido. Y bueno, cuando tembló, cuando estos procesos de control ya empiezan a,
a no tener el efecto, la eficiencia esperada, mm, nosotros venimos en Río Grande del Sur, que por último, cuando el productor casi que no aguanta más, decide, entra a, a una esfera de decisión rumbo a una genética más resistente. Bueno, acá solo un poquito del 2 más 2 son 4 de la genética. Nosotros vamos a hablar de ahora, ya empezando a entrar en el tema genómico. Eh, la genética nada más es que una combinación entre genotipo y ambiente. ¿Tá? El genótipo sería todo el mapa que un animal que tiene núcleo celular tiene en su interior, que es el manual de instrucciones, digamos así, de lo que la célula precisa producir, qué proteínas producir y cómo comportarse. Bueno, pero este genótipo necesita de, del ambiente, que según el ambiente, los genes que tenemos en cada animal no se expresa o se expresa poquito o mucho. Entonces, el ambiente es el que avisa al, al, al ADN de los bovinos lo que él puede expresar realmente. Y ahí tenemos el fenotipo. ¿Tá? Acá aprovechando que estamos en esta diapositiva, todos los programas de mejoramiento siempre evaluaron el fenotipo y correlacionaron con el ambiente. ¿Tá? Bueno, a partir de dicho eso, que el problema no es chico y y que Brasil tiene, además de tener esta política de convivir con la garrapata, ah, también como Uruguay en los últimos años se complicó más la cosa. Eh, y entonces, un poquito explicar cómo se dio la evolución de la EPD genómica. Un grupo de productores, ¿tá? De Conexión Delta G. Conexión Delta G es un programa de mejoramiento genético. Y qué es básicamente un programa de mejoramiento? Son un conjunto de cabañeros que adoptan la misma metodología de trabajo y de evaluaciones de forma que sus animales pueden ser comparados. ¿Tá? Eh, Hubo una particularidad de Conexión Delta G, que es un grupo de productores que tiene una mirada muy empresarial, los cuales se dieron cuenta que la cosa estaba complicando y que podrían generar valor agregado a sus animales, los animales que ofertaban en los remates y ventas de genética, si tuvieran un sello de resistencia a la garrapata. ¿Tá? Bueno, entonces acá como uno de los autores de esta movida está el programa Conexión Delta G. Gensys. Gensys es la empresa que recibe todos los datos de campo de Conexión Delta G y devuelve estos datos en forma de valores genéticos, que son las EPDs, los percentís, las decas, la acuracia y por ahí va. También se incorporó en este estudio Embrapa. Embrapa Pecuaria Azul es una unidad de Embrapa, sí, que está en Valle, y sería en Brasil equivalente en línea acá en Uruguay. Y por supuesto la asociación de Hereford y Braford entró también en esta movida como un vínculo con el ministerio, porque tiene el sello los registros de raza de los animales que entraron en ese trabajo. ¿Ah? Y ahí solo para que entiendan la idea de desarrollar las EPDs genómicas
era siempre fue siempre fue una opción interesante, pero eso fue posible porque además de la voluntad de los autores involucrados, hubo alrededor del año de 2010 una reducción de los costos asociados a la biología molecular. Imagínense porque para hacer evaluaciones genómicas hay que extraer el ADN, el genoma como un todo, de animal por animal que entraron en este estudio. Y además de eso, se descubrió decenas de miles de marcadores, y acá solo para este son marcadores del tipo polimorfismo de nucleotidio único, para no entrar mucho en cuestiones de biología molecular, entiendan que los marcadores son como soldaditos que fueron allá en la ADN al genoma del animal y dicen, mira, acá está el gene tal, acá hay otro gene, acá. Entonces, esta densidad de marcadores moleculares eh, posibilitó que tornasen a los investigadores visible qué genes cada animal tenía en su ADN. Y solo para reforzar la, lo que, por qué en este momento se pudo encontrar posiblemente valores mejores, es porque cuando la técnica era cara y se conocían pocos marcadores moleculares, los resultados genómicos no eran muy confiables, y porque la a veces la cantidad de genes envolvido en la expresión de una característica genética son muchos, entonces son necesarios muchos marcadores moleculares para, para encontrar la mayoría de genes eh, posibles que tiene respecto a fijar esta característica en este caso, de resistencia a la garrapata. Está acá de vuelta los autores envolvidos en el proceso, y ahora hablo de un poco cómo fue la metodología de este trabajo. ¿Tá? Bueno, los productores de conexión delta G sometieron al estudio 5.414 animales, ¿tá? Animales jóvenes, casi todos toritos de 1 a 2 años, y también de este mismo programa, los animales jóvenes recibían en su genoma 50.000 marcadores, y los toros, que fueron 200, perdón, hay que se me está abriendo una había 230 toros, 770.000 marcadores moleculares. Bueno, eso cuando se empezaron los estudios y nos explicaron la metodología, nosotros recibimos desde Embrapa eh, cajas acondicionadas con humedad y con controles de humedad y temperatura, y recibimos de acuerdo con la cantidad de animales de los grupos de manejo que iban a recibir el tratamiento. Estamos hablando de casi 6.000 animales distribuidos en los predios de conexión del TAG. eh, y íbamos a las mangas a aplicar larvas de garrapata, larvas de garrapata en los animales. La gente de campo decía, "Che, pero eso casi todos intentando controlar la garrapata y ustedes echando garrapata en el ganado". Pero claro, después se explica la lógica, y entonces cada animal recibía por lo menos 2 veces una infestación artificial por garrapata. Nosotros echábamos acá en el cuello y en las cruces de los animales eh, 20.000 larvas eh, viables, y eso se hacía
se alargaba, los animales no podrían tener efecto residual de ningún producto químico y, y después quedábamos observando a nivel de campo cuando estas garrapatitas se expresaban, veníamos, traíamos alrededor de 18, 19, 20, 21 días, el ganado venía, este mismo ganado venía para las mangas y nosotros contábamos las garrapatas. ¿Tá? Bueno, era un trabajo bastante minucioso y, como dicen ustedes acá, un trabajito chino, pero después se pudo cosechar lindos resultados. ¿Ah? Acá un, acá un poquito para que tengan una idea de números. Acá está la tabla de observaciones de las contagios de garrapata. Habían algunos grupos de manejo que nosotros que contábamos el entrepierna del ganado y cuando contábamos el entrepierna era por infestaciones naturales, no era el proceso anterior que decía ustedes. Y en este momento se contó en el estudio general, en el entrepierna, animales. No tenían ninguna garrapata hasta 83 garrapatas los más infestados. En las infestaciones artificiales, eh, en total 12.513 infestaciones artificiales. En estas tuvimos un mínimo de cero también. Mismo, habían animales que recibiendo 20.000 larvas de garrapata, 18 a 20 días después, 21 días después, no tenía ninguna garrapata. Y este dato acá fue el máximo de garrapatas contadas, que fueron 601 garrapatas. Y aclaro, 601 garrapatas en la mitad del cuerpo del animal. Ese animal debería tener 1.200 garrapatas si contásemos los dos lados. ¿Tá? Ahí es una observación que todos nosotros podemos hacer y tengo certeza los que tienen garrapata pueden darse cuenta que los animales que siempre, casi siempre son los mismos animales que vienen llenitos de garrapata. Acá, ¿cómo se hizo? Solo voy a pasar rapidito, ¿cómo se hizo? Aprovechó toda esta movida genómica eh, para evaluar eso, se aprovechó y se desarrolló al mismo tiempo de la EPD, resistencia a la garrapata, la EPD para pigmentación ocular, que es bastante importante en la raza Hereford, de escoria de pelame, el comprimento y el largo de los pelos, eh, la caracterización racial y también se hizo peso al nacer, peso al destete y peso al sobreaño. Esa movida eh, de esos individuos que pasaron, esta se llama de la población referencia. Después de que terminaron las contagios de garrapata, queríamos saber dónde cada animal estaba en esta gráfica acá. Esa es una curva, una gráfica de distribución común o una curva de Gauss, en que tenemos acá el promedio de la población y a medida que agarramos hacia la izquierda acá, estamos tratando de los animales que más inferiores para la característica y a medida que andamos para acá, a los superiores. O sea, los animales que se contó cero garrapata correspondían, estaban en esta elite acá, y los que tenían más garrapata iban corriéndose para acá, por lo tanto, peores datos en este sentido. Entonces nosotros teníamos en esta dispersión acá todos los animales y a partir de ahí, acá aprovecho acá
por ejemplo, solo cuando ustedes ven acá, cuando en un remate o en algún toro le dicen, ah, el toro es top 0,1% para decir una característica, peso al nacer. Significa que este toro está acá, está en el piquito el mejor del mejor para tal característica, ¿tá? Eso pasó con los datos fenotípicos, con los datos para la resistencia. Eh, con base a eso acá, lo que se hizo fue la correlación de las contagios naturales con qué pasaba en el genoma de cada individuo. Y a partir de ahí, con ecuaciones que llevaban en consideración esta característica fenotípica y después las informaciones que generaron de parentescos, son varias ecuaciones, se llegó a la EPD genómica aprimorada perdón, la EPD para resistencia a la garrapata aprimorada por la genómica. Así fueron los primeros datos, porque para un futuro poder generar solamente la genómica sin que los animales tuvieran que pasar por este desafío no hay que someter un animal a infestaciones de garrapata para tener el dato de predicción genética. Aquí un poquito de los resultados iniciales. Cuando se rankearon los toros, tuvo para validar a ver cómo estaba en la EPD, se agarró un toro, aquí es una experimentación en Río Grande del Sur, un toro con baja resistencia a la garrapata y se inseminaron eh, con con este toro y 50% de un plantel de vacas y con toro de alta resistencia, otro 50%. Y en los hijos, cuando se contaron garrapata en los hijos, el promedio en los hijos del toro de alta resistencia fueron 15 garrapatas y, y el promedio para los hijos de toro con baja resistencia fueron 22 garrapatas. Así que 40% menos aproximadamente de garrapata en los hijos de toro con más resistencia. Acá fue otro trabajo, eso fue hecho en Mato Grosso, en el Mato Grosso, con vacas Nelore Cenepol y, y Nelore Angus, en que 150 vacas fueron preñadas, la mitad con toros, un tercio con toros de baja resistencia a la garrapata, em, el otro tercio con hijos de toros con mediana resistencia y el otro tercio hijos de toros con alta resistencia. Y ahí estas fueron las contagios de garrapata según el grado de resistencia del padre. También, si comparamos los hijos de toros de alta resistencia con los hijos de toro con baja resistencia, nos da un 40% menos de garrapata. Acá, eh, un poco lo que hablábamos de que siempre las informaciones genéticas eran extraídas con base en el fenotipo y cuando comparamos los valores tradicionales y incorporamos la genómica en estas características, tuvimos un aumento significativo de la precisión de la predicción genética. Es decir, si agarro una característica y pongo solamente los datos fenotípicos, los datos brutos de campo, tengo en Brasil decimos acuracia,
y ahí nosotros pusimos en el traductor y nos da precisión, pero sería lo cuánto la información genética es verdadera. ¿Ah? Carlos, Eh, eh, sí, ac- tiempo. acuracia es exactitud. La exactitud. Bien, gracias Exactitud. Gerardo. Entonces, cuando echábamos la evaluación genómica, mejorábamos esa exactitud. ¿Tá? En el caso de pigmento ocular, mejoraba 54% la actitud, exactitud. Eh, para pelame, 38%. Y si fuera el destete, si fuera el sobreaño, mejoraba 67%. En el conteo de garrapata, mejoraba 84% de la exactitud. Para peso al nacer, si incorporábamos la genómica, 33% la mejoría de la exactitud. Y para peso al destete, 38%. Y peso al sobreaño, 73%. Acá también algunos datos de esta evaluación fenotípica con base aprimorada por la evaluación genotípica. Trajo un sumario de toros y acá puse solo como ejemplo que tornaron posible datos de cómo se comportan los toros padres de referencia en relación a la resistencia a la garrapata. Eso es una bruta herramienta que está disponible, que se pueden elegir toros por su grado de resistencia. Acá cuando se imaginábamos aquella curva de distribución común, estos toros acá, los top 1%, serían aquellos que estarían bien a la derecha de la curva, que son los que dentro de toda la población evaluada fueron los que mejor se comportaron para determinada característica. ¿Tá? Eso hay un sumario que grande en que, claro, obviamente que muchos toros importantes fueron rebajados en esta característica y tenía una EPD genómica que no les ayudaba mucho. Algunas reflexiones. A mí me gusta destacar la actitud de los productores de conexión del G y fue por eso que yo tuve la oportunidad de trabajar en este trabajo. Yo era el veterinario de una de las empresas, a lo cual trabajé 5 años y medio y me tocó a mí hacer las infestaciones y el conteo de garrapata y participábamos también de, de algunos eventos con Embrapa. Y, y eso fue un trabajo que juntaron muchos autores en el sentido de instituciones, ¿no? Eh, por lo menos 5 instituciones. Si hablamos de Conexión, Gensis, Embrapa, Ministerio de Brasil y Asociación de Hereford y Braford. Eh, la evolución de la investigación genómica, que eso imagínense que eh, no hay manera de, de nosotros saber si un torito puede ser resistente o no a garrapata sin la genómica, a menos que nosotros primero lo probamos y para probar este torito teníamos que someterlo al contacto directo con garrapatas. Entonces es algo muy, muy insano. Y bueno, también la apertura de la Embrapa que dio las manos a la conexión para desarrollar este trabajo. Eh, bueno, en eso, Daniela trajo una vez una jornada en Colombia, escuchó de una persona que estaba allá que decía, nosotros necesitamos recuperar la capacidad de construir catedrales. Lo que interpreto yo que el hombre quiso decir, que hay cosas que son muy desafiadoras y que no es fácil solo o con poquita gente llevar a cabo, a llevar adelante. Entonces es necesario un, eh,
unión, alineamiento eh, y participación de muchos y participación masiva para construir algo que, que tiene una cierta complejidad. Y también otra cosa que me genera reflexión es que el beneficio que Uruguay puede tener como país en este avance, acortando el camino. Eh, Brasil lleva el lazo de la garrapata desde siempre, porque siempre tuvo una política de convivir con la garrapata. Entonces creo que hay mucho estoy seguro que los investigadores, las instituciones de Brasil están dispuestas a aportar a lo que sea para intentar brindar información a a- al Uruguay de cómo trabajar con este tema ahí. No por ser mejores, obviamente no, pero por estar en esta pelea hacen eh, decenas de años, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la atención de ustedes. Para mí creo que lo mejor está por vir ahora en el sentido de escucharlos y quedo a disposición. Ahí está el teléfono, el correo y bueno, también hay un Instagram de la empresa. Bueno, No sé, bárbaro. Carlos, muchísimas gracias por tu charla y pasamos a una, si les parece bien, pasamos a una ronda de preguntas. Si hay preguntas, si estás dispuesto a contestar todo. sí, cómo no. Silencio, nadie se anima a preguntar nada. Eh, yo creo que cuando la genómica en sí es un tema complejo eh, y no sé si pudo ser claro, pero la idea central es mostrarles que cómo la correlación de datos fenotípicos, eh, datos que se cosechan en el campo, porque el campo siempre es el origen de los datos que pueden generar valores genéticos, cómo esos datos pueden ser relacionados con el material genético de cada individuo y a partir de ahí, con una mirada sola en el material genético, poder hacer las predicciones de cómo este animal se puede comportar a nivel ambiental. Pero eh, capaz que quedó demasiado confuso y que, y que no, no puede haber no generado duda porque eh, eh, es un tema realmente que Alfredo Bianco tiene, está viendo la palabra. Bueno, gracias, Carlos. Muy clara la exposición. No, la pregunta mía era a ver si podías comentar un poco hoy a nivel comercial, digamos, cómo se está reflejando este programa, qué significa la disponibilidad de toros mejoradores, diría entre comillas, con respecto a esta característica, qué uso está teniendo y si este programa está eh, circunscrito a la raza Hereford y Bradford o si hay algún otro en otra raza, digamos. está bien, Alfredo.
Sí, está disponible para otras razas. En Brasil el pionerismo fue este trabajo ahí de la raza Hereford y Braford, pero yo eh, contacté a Fernando Cardoso de Embrapa Pecuaria Azul y él me dijo que después desarrollaron en la raza Angus un trabajo muy similar y en la raza Brangus también. ¿Ah? Eh, Así que está disponible y más. En este trabajo de Hereford y Bradford se estableció que los laboratorios que hacían los trabajos genómicos tenían que compartir los datos. ¿Tá? Entonces, para cada vez tener un banco de datos mayor, más grande, y para cada vez que poder tener más exactitud en estas predicciones genómicas. ¿Tá? Y también hoy los catálogos de toro en Brasil, muchos ya están usando la EPD genómica para resistencia a la garrapata. Y bueno, ustedes van a ver que muchos catálogos de toros de centrales de inseminación a veces tienen este dato también, o resistencia a la garrapata o resistencia a ectoparasitas. Una aclaración. Las preguntas las pueden hacer o enviando a mi teléfono, por ejemplo, la pregunta, o la pueden hacer por acá por el propio Zoom. Elijan la forma que más les conviene. Carlos, hay una pregunta acá en el chat, que es de Fede. Dice, consideración de Carlos. En el largo plazo, ¿la genómica podría darle solución al tema de garrapata? ¿O si ve conveniente utilizar el cruzamiento con razas más resistentes o con mejor inmunidad? Eh, Está buena la pregunta y eso es una toma de decisión muy dura porque es nadie queremos cambiar de raza eh, en función de una característica, que es la de la resistencia a la garrapata. Yo creo que hay que entender como una herramienta y capaz que si acá en Mazangano, gracias a Dios, no hay garrapata acá, pero si yo tuviera en capaz que en un campo muy con problema eh, de más difícil resolución, obviamente que hay que seguir hay que seguir con intervenciones en conjunto, hay que tratar de trabajar mejor con los químicos, mejor con los procesos, eh, atacar con de todas las maneras la garrapata, pero capaz que sí pensaría en eso. Hoy la Embrapa tiene brinda un servicio que nosotros podríamos cosechar la cola, el pelo que venga con el folículo piloso, no sé si es así que dicen acá, con las células que están, Sí, está bien. eh, y entregando este material, ellos nos devuelven el cómo puede ser el grado, cómo es el grado de resistencia a la garrapata de un determinado individuo. Eh, Obviamente que sabemos que si entramos con sangre cebuinos y capaz que ahí yo no tengo mucha experiencia en el ganado criollo, el yaguané, no sé, que también asumen un papel importante como resistente a la garrapata. Damos un sustito más expresivo eh, y, y es un indudable que cuando entramos con los sintéticos, cuando tiene un chorrito de cebú, eh, los animales levantan mucho menos garrapata. Los británicos, como hablábamos en el arranque del trabajo, eh, la resistencia a la garrapata es muy chiquita. Aunque hayan individuos que son más resistentes, eh, pero
incomparable a una raza que históricamente convivió y desarrolló mecanismos de control a la garrapata. No sé si fui Bien, claro. bueno, no sé si te respondía Fede, que fue el que hizo la pregunta. Pero avancemos con otra. Lucy dice, hola Carlos, qué buena investigación. ¿Acá se podría hacer ese estudio genético sabiendo qué marcadores genéticos buscar o es preciso hacer un estudio experimental, inoculando garrapatas, digamos, para lograr esos resultados? Sí, es posible. eh, es posible usar eh, el banco de datos de Brasil y trabajar con, con este, con este banco de datos, digamos, disfrutar de de todo lo que se desarrolló en Brasil. eh, y yo creo que Uruguay, no sé hasta qué punto debería eh, meterse en este sentido a- con garrapata viva, porque eso sale totalmente de la postura país, a menos que hay pruebas que son en algún lugar específico. Entonces, ¿podría sí Uruguay hacer algún trabajo en el sentido de receber toritos, por ejemplo, que son los animales que son los futuros proveedores de genética? Y ahí en estos toritos sí hacer un trabajo así. O entonces a nivel predial debería ser algo muy controlado, ¿tá? Obviamente con garrapatas limpias de Babesia y Anaplasma, que sin poder infectante, y ahí generar datos fenotípicos de acá. Seguramente si hicieran trabajos acá en Uruguay, en este sentido de expor los animales a la garrapata, contar garrapatas, capaz que generaríamos más exactitud en la genómica, porque estos datos serían llevados a nivel de ecuaciones de ecuaciones de predicción genética y serían asociados con las características genómicas. Pero hoy se puede sí o desarrollar un trabajo así para intentar trabajar con más exactitud o probar el banco de datos de Brasil y simplemente enviar material con la licencia de los dos países, material genético para que te devuelvan la EPD genómica. Bien, bárbaro. Seguimos con una pregunta acá y después pasamos a Alejandro Frost. Alfredo Bianco, otra pregunta. Dice, en el cuadro que presentaste de las cuatro herramientas, química, biológico, manejo y genética, ¿qué papel te parece puede jugar la última? ¿En porcentaje o ponderación del total? La, la, la genética, la cuarta Sí, sería, bien. Y ahora voy a traer un poquito de una realidad para contestar esta pregunta. Nosotros tenemos un ganado en Rosario, en la Sierra del Caberá. Es un lugar eh, bien desafiador, de sierra, monte, piedra, difícil de juntar el ganado. Y y en primera instancia, el ganado, antes de ir para este lugar, estaba en Don Pedrito, entre Valle y Don Pedrito, en un campo limpio. Era un ganado Hereford puro, y en este lugar andaba de maravilla. Pero cuando este mismo ganado que andaba bárbaro en Don Pedrito Valle, cuando pisó en este lugar, empezamos a enfrentar una serie de tormentos por la garrapata. Era impresionante lo que levantaban de garrapata en nuestras Hereford. Y llegó a un punto y bien en el inicio nos dimos cuenta que o cambiábamos de raza o sería un disparate seguir con esos animales allá en Rosario. A partir de ahí y había un toro
que todo lo que producía este toro era un bruto toro, un toro que era test de progenie, era de los top 0,1% de la generación del programa para características productivas como ganancia de peso, peso al nacer, para peso al destete, pero en el sentido de garrapata era impresionante los hijos de lo que levantaban garrapata los hijos de este toro. Y ahí empezamos a comprar toros Braford con buena resistencia y nos cambió la vida. ¿Ta? Entonces, eh, ahora a poco, también solo para contestar esta pregunta, Alfredo, compramos un lote de vaca parida y había una vaca, de entre las compradas que no entraba en el baño de aspersión. Así que nunca la pudimos bañar. La vaca llegaba al baño y se tiraba para un costado, por arriba del hormigón, el único animal que hace eso. Y pasó un tiempo que los gurises que trabajan con nosotros decían, esta vaca no entra en el baño, pero tampoco le sube garrapata. La vaca está siempre limpia. Y, y junto con esa vaca fueron lote de vacas que unas coloradas ahí que tiene todo el mismo perfil, o sea, seguramente hija del mismo toro, que tampoco están, si tienen garrapata, uno cuenta la garrapata en las manos, ¿no? Entonces, esta decisión está eh, de acuerdo con el lugar. Acá en Uruguay debería ser una herramienta a sistemas que están con mucha dificultad, pero seguramente no pueden abrir mano de las demás de las demás. Entonces, en este caso, allá en Rosario, para mí fue la primera opción, la más importante. Y, pero, pero ese es muy particular y hay que tener mucho cuidado para en lo que cada sistema quiere apuntar. Y cuando digo eso, eh, acá en Uruguay, para mí es clarísimo que hay que apuntar a no tener garrapata. Entonces, se puede ser que se introduzca lineajes más resistentes, que el sistema de cría dote toros, use toros con conocida resistencia, pero siempre de ojo en las otras técnicas de control. Bien, bárbaro. Alfredo, digo, Alejandro Frost, Alianchi. Buenas noches a todos y felicitaciones al vecino ahí por su charla. A mí me llamó mucho la atención el tema de las pérdidas económicas. Tengo alguna deformación por ver el tema de pérdida económica y veo que realmente los números son muy expresivos. Pero te pregunto algo, Carlos. ¿La conexión Delta G hizo algún análisis económico de pérdidas antes, o sea, al inicio de su trabajo, y ahora, después del trabajo que ha hecho de mejoramiento genético, porcentajes o algo que sea alentador, digamos, en el sentido de que el uso de esos animales resistentes ha mejorado en algún porcentaje que pueda ser expresivo? Buenas noches, Alejandro. Gracias, vecinos, por sus palabras. Em, la conexión del Tajer, primero que económicamente empezó a disfrutar de estos resultados por empezar a vender animales con valor agregado con el sello de la IPD genómica para resistencia a la garrapata, para alta resistencia a la garrapata. Hoy no hay yo no me acuerdo de algún remate de las cabañas que componen Conexión del Tajer que no tienen allí el grado de resistencia a la garrapata. A nivel predial, eh, lo que es la conexión en los últimos años ha achicado el rodeo en el Río Grande del Sur, ha achicado el rodeo Hereford y ha aumentado el rodeo Braford, el plantel Braford. Y eso no es porque ellos no tienen dificultad
de trabajar con, con el Hereford es que el productor gaúcho de Río Grande, con algunas excepciones, no quiere más los británicos puros. Hoy la fuerza de ventas de semen, por ejemplo, es Bradford y Brangus a Río Grande del Sur. Pero estos sistemas de conexión son sistemas muy desarrollados en el sentido de manejo y de sanidad. Y estos sistemas en sí no atravesaban mucho problema con la garrapata, pero sí vieron a nivel de mercado que podrían hacer un lindo ruido y ofertar genética con este sello, digamos así. Pero de la portera de ellos para adentro, no creo que la garrapata sea una dificultad eh, un- importante. Bien, bárbaro. Y antes de pasarle la palabra a Carriquiri, Florencia ya la pregunta, que capaz que también Rafael puede hacer un aporte en eso. En Uruguay no está pregunta, ¿en Uruguay no está permitido inocular garrapatas para ver resistencia? ¿Tá? Eh, Sí, ¿la querés responder? no, no, perdón, no sé, pues, bueno, contestamos esa. Eh, yo creo que no. Tiene otra, hizo otra. Pará. Y dice, desde tu profesión, ¿no cree que el ganado criollo uruguayo ha demostrado resistencia a garrapata y representa una oportunidad para reducir los costos económicos y avanzar hacia una ganadería más sostenible y adaptada al contexto local? Gracias, Florencia, por las preguntas. La primera, la, yo creo que no. Uruguay no sería permitido, pero como todo el proyecto, eso se empieza del cero, digamos así, y seguramente con algún diseño que convenza, por ejemplo, el ministerio, las entidades públicas, se podría hacer algo en este sentido, pero con un control muy rígido, ¿no? Hoy por hoy creo que eso no sería permitido, pero se podría armar un proyecto en que se eh, proveedores de genética adoptasen una metodología, porque repito que las garrapatas que usamos en Brasil eran oriundas de bovinos y que no tenían las enfermedades, ¿no? Eran, digamos, garrapatas limpias. Pero sí, sería una posibilidad de desarrollar acá desde que con la permisión, que hoy creo que no hay. Y la segunda, yo no tengo experiencia, no tengo datos y no tengo convivio con el ganado criollo. Entonces, eh, podría ser una opción. Yo antes de empezar esta, llamé a un tío mío que tiene campo en Asieguay y cría este ganado. Él dice yaguané, debe ser el mismo. eh, Preguntando si notaba diferencia frente a los Angus. Y él decía que sí, que notaba menos garrapata en el ganado criollo y que muy difícil y que no pesteaban, no tenían tristeza parasitaria. Entonces, se podría hacer y ahí hay que ver lo cuánto la adopción de otras razas no hace perder otras características importantes. Así que hay que ser muy cuidadoso en este sentido, pero estaría bueno sí experimentar de repente en un proyecto piloto con una cantidad chica capaz de vacas en un predio que tenga dificultad, pero puede ser sí una opción como en Brasil el cebuino fue la opción y se está cosechando buenos resultados. Podríamos mirar que acá, en el lugar del cebuino, podría venir
el criollo también con algún papel importante en eso. Bien, bárbaro, gracias, Carlos. Rafael, Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por compartir la experiencia, Carlos, y por la oportunidad, los organizadores de este espacio. Muy interesante, la verdad, que todo lo que se mencionó. La pregunta que hicieron recién, seguro, una enfermedad bajo campaña regulada, digamos, con una legislación en Uruguay, no se podría utilizar libremente, digamos. Hay que tener en cuenta no solo lo de la transmisión de la tristeza, sino también lo de la resistencia a los acaricidas. Entonces, tenía que ser la cepa que nosotros tenemos en Uruguay, la cepa mozo, que es una cepa sensible, controlada, de laboratorio, conocida, y bueno, y bajo un proyecto de investigación, como está mencionando, en el que debería participar también el ministerio. O sea que sí se podría hacer desde un proyecto de investigación, pero no desde otro dispositivo, digamos así. Mi pregunta medio iba, yo tengo dos preguntas también. Una iba un poco en ese sentido de lo que mencionaba recién. Yo capaz que me perdí, yo estoy viajando ahora, entonces capaz perdí alguna, capaz que lo explicó o no lo entendí del todo. ¿Qué vinculación tiene? Es decir, cuando uno selecciona por una característica, muchas veces va en contra de otras. Y bueno, ¿cómo dialoga esta característica de la resistencia a la garrapata con otras que pueden ser deseables este, en la producción de carne, ¿verdad? O en los sistemas de cría, o no sé, bueno, qué vinculación o qué correlaciones tiene de ese tipo, ¿verdad? Y tengo otra más Eh, después, si puede. Bien, contestamos esta primero, Rafael. Gracias por... Dale, dale. Ta. Rafael, Rafael nos conocimos acá en Melo. Sé que es una figura importante en Uruguay en el asunto Garrapata. Así que gracias por acompañarnos, Rafael. Eh, en este estudio no tuvo la resistencia a la garrapata, no tuvo una correlación directa con las otras características productivas. Es decir, un toro tiene alta o baja resistencia a la garrapata y esta resistencia no la afecta, esta característica no la afecta en la ganancia de kilos, en el peso al destete, en el peso al sobreaño, a su conformación, a su capacidad de almacenar grasas. O sea, todas las características positivas, no se encontró ninguna correlación de esta característica. O sea, no mejoran ni peora, pero sí lo que se nota es que si el animal trabaja en un lugar que tiene desafío para de garrapata y levanta menos garrapata, o sea, es más resistente, él produce mejor en todas las otras características. Él es un animal más adaptado, por lo tanto más funcional y acaba de desempeñando mejor en toda su performance. No sé si fue esa la pregunta, Rafael. Si no le contesté, decime Perfecto, nomás. perfecto. Perfecto, clarito, justamente era eso. Seguro nos puede ocurrir que el toro sea muy resistente a la garrapata, pero en realidad no crezca nada, una cosa por el estilo, ¿verdad? O la madre no críe su ternero, no tenga fertilidad. Para poner una caricatura extrema, ¿verdad? Eh, y la otra pregunta tiene que ver con, capaz que hay más gente, yo lo estoy viendo ahí, no quiero tampoco monopolizar pero no, dale esto es un nomás. programa específico de conexión, o sea, pero en Río Grande, en Brasil, hay muchos programas genéticos, ¿verdad? Esto comercialmente depende solo de conexión, o lo van a compartir con otros programas lo están haciendo. En Brapa tú dijiste como que brinda ese servicio. ¿Un particular podría ir y contratar ese servicio? ¿Cómo funciona eso? Está bueno. Conexión fue la pionera, pero generó un ruido lindo a nivel general, que después la, la Asociación de Angus y la Asociación de Brangus eh, hicieron lo mismo. Lo mismo quiero decir, trabajaron para obtener lo mismo. Entonces hoy hay EPD genómica en Brasil para la raza Angus, Brangus, Hereford y Braford. Eh, eh, entonces, la Embrapa hoy tiene un lindo banco de datos y puede generar información de EPD genómica para cualquier una de estas cuatro razas. Y cualquier uno
puede llegar con su sobrecito con la cola del torito que la Embrapa devuelve el resultado del mérito genético para esta característica. Y sí, Brasil tiene varios programas, lo que difiere de Uruguay, que creo que acá el línea creo que es el que rege todas las razas, algo así, y tiene en la asociación de Hereford mismo, creo que la población uruguaya está conectada con la población americana y, y que los datos son compilados juntos. No sé, Rafael, si pudo contestarle Perfecto, dejo lugar, quedan preguntas, dejo lugar para otro. Muchas gracias, Carlos. gracias a ti, gracias a ti. No, pero si tenés otra pregunta, Rafael, hacela porque no hay nadie haciendo ninguna. A Bu- mí, aprovecho, Gerardo, yo creo que tuvimos en la semana pasada, unos fríos y heladas importantes que me imagino que la gente que anda en, en lugares de dificultad por la garrapata deben estar contentas en relación a eso. Me imagino que va a proporcionar una baja importante en la población a nivel de campo, que es la que realmente importa. Y, y ya atreviéndome un poquito a que aprovechen este momento de una posible baja de la población de campo, y estaría bueno cuidar la primera generación, que debe ser menor que los años anteriores, y trabajar con un producto de alta eficiencia ya en la primera generación. Aprovechar el que la naturaleza proporcionó con las heladas y hacer con que los animalitos, garrapatas que no murieron, o sea, las larvas que estarán viables, o los huevos que todavía no eclosionaron, que van a eclosionar en la primavera, puedan subir, que esta generación sea atacada de la forma más eficiente, capaz que le dé una bruta ayuda en esta instancia. Así es, así es. Bueno, si no tenemos más preguntas, damos por finalizado. Agradecemos a Carlos y a los casi 60 participantes que tuvimos. Y bueno, nos volveremos a encontrar. ¿O hay alguna otra pregunta? No poder tener hijos hasta esta altura de la vida. Ellos perdieron un embarazo, no que quería estar, obviamente, pero No, me parece que se le escapulió. No sé si está hablando Carlos María No, o... se ve que se le apretó algo ahí y te Bien. mandó un... No, aprovecho, ya que estoy, simplemente para agradecerle a Carlos la ilustración que nos dio, muy, muy positivo, y nos despierta toda la ansiedad de poder hacer algo parecido acá y poder incluirlo dentro de los planes de selección en Uruguay. Así que, Carlos, 1.000.000 de gracias, y vamos a levantar la aposta para tratar de ampliar todo ese estudio que ustedes hicieron, incluyendo la experiencia nuestra. Así que 1.000.000 de gracias, vamos a estar en contacto lo más seguro. Y lo mismo a todos los que organizaron y promovieron este Zoom. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias, Carlos María, gracias a usted. Gracias, Carlos María. Bueno, nos despedimos todos agradeciéndose ahí en el chat. Un éxito. Gracias, Gerardo. No sé si tiene alguna pregunta más, No, pero por ahora nadie preguntó más nada. muchas gracias por la atención de todos que estuvieron hasta el final, y a lo que esté a mi alcance, me pongo a disposición para lo que sea.
Bárbaro. Bueno, nuevamente, gracias, Carlos. Que pasen bien. Saludos a todos. Gracias. 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 Buenas noches. Madalena. Muy bien. Ahí en las preguntas había quedado, muchas gracias, muy bueno. Quería consultar si hay acceso a esa genética Uruguay, el Instagram, preguntaron ahí, pero eso se los pasamos después en todo caso. Bien, bien. Ah, es verdad, acá. No, Sí. Fue entre los saludos Pero pará, de- ¿estás Alexander todavía? Sí, debe estar. Sí no, está, sí. Sí, acá estoy. ah, Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ah, andás? ¿Todo bien? Carlos, Alexander pregunta, bueno, muchas gracias, muy bueno. Quería consultar si hay acceso a esa genética en Uruguay. hay toros que fueron los toros de elite, eh, que creo que alguna central los vendía acá también, porque hay toros, se hizo los toros que se usaba mucho en Brasil, Hereford y Braford, algunos de ellos eran comercializados acá también. Así que seguramente hay, y lo que yo podría buscar con Embrapa, y si querés, pasarte el sumario actualizado de toros, que a lo cual tiene la información de la EPD genómica para resistencia a la garrapata. No sé cómo podemos hacer, no sé si agarraste mi contacto ahí, pero yo podría pasar capaz que en el foro de AOGAP, no sé, el sumario actualizado de toros. En la última presentación tuya tenías tus datos. ¿Quiere que es para poner de vuelta la diapositiva, Gerardo? No digo si Alexander lo quiere, o se lo pasa después, se lo brinda después, por Ah, privado. bien, bien. Si no, se lo pido a Gerardo. Cualquier cosa. Bárbaro. Bueno, Ya que estamos, Muchas felicitaciones, gracias. Muy bueno. felicitaciones a todos y una consulta que va en la misma línea de Alexandre. ¿No hay posibilidad de hacer, Carlos, el testeo de nuestros toros para esa característica? ¿Se puede llevar el material y no sé, Fernando Cardoso capaz que está a cabeza de eso? Entonces puede tener alguna información de los toros que estamos usando acá, independiente de tener el programa y todos los detalles de infestar con garrapata a propósito, lo que no es muy difícil hoy. ¿Qué tal, Julio? Sí, eh, es posible. Embrapa recibe y, y seguramente va a procesar, desde el punto de vista genómico, la muestra de tus toritos, digamos así, y te va a devolver el resultado, la predicción genética para resistencia a la garrapata. Claro, Ese, porque nosotros hemos hecho genómica, que genómica está muy accesible hoy por hoy. Hemos hecho genómica de los toros que utilizamos, los toros criollos que se va a coletar. Antes de coletar se ve cómo está para peso al nacer, para facilidad de parto, crecimiento, longevidad, que son cosas importantes para nosotros. Y si ponemos una característica como resistencia, o sea, tolerancia a la garrapata, ya estaríamos avanzando un montón, ¿no? sí, totalmente. Y yo te diría que lo más importante no es ni no es la tolerancia, pero la resistencia. Son animales que por, por razones físico-químicas, de su organismo, resisten mucho más. La garrapata tiene dificultad de instalarse en este. Nosotros miramos ahí, si, no sé si acompañaste cuando el resultado de las contagias de garrapata, habían toros que recibían, 20.000 Sí, larvas sí. y no tenían ninguna garrapata a los 20 días después. Y nosotros a nivel de campo hemos observado que no tenemos garrapata, pero
En algunos campos, algunos potreros es un problema muy serio, en otros no es problema. Y en estos campos donde hay infestación, es interesantísimo observar la diferencia entre individuos, ¿no? Hay terneritos que con 3, 4 meses ya están tapados de garrapata y hay otros que no agarran garrapata nunca. Es tal cual, es así, y por ser así que se decidió hacer eso, ¿no? Ya que sabemos que hay animales que no levantan garrapata, ¿cómo podemos saber a nivel genómico quién son? ¿No? Entonces, ¿es Fernando Cardoso? Sí, ese es el vínculo con, incluso hablé con él para sacar varias dudas sobre para este foro, y es la persona indicada para recepcionar este material genético que podés llevar allá. Pero no te olvides de compartir con nosotros después cómo anduviste con esta iniciativa. Vamos a ver, vamos a ver. De última, para no quedar muy pesado, felicitaciones a UGAP porque está tocando fuerte en los dos temas que no hay dudas son los más graves problemas de la ganadería uruguaya, garrapata y capiñanoni. Wow. Así que estamos todos, por lo menos con la conciencia tranquila que estamos tratando de buscar las soluciones o minimizar los problemas. Bien. Bárbaro. Gracias, Taborda. Alfredo. No, simplemente quería agregar a lo que decía recién Carlos, que Fernando Cardoso, que es este técnico, digamos, que él citó, Carlos, creo que con buen criterio resolvió que por el tema del idioma, que a veces podía ser un poco compleja la comunicación, no, no lo invitó. Pero, pero igual creo que la exposición de Carlito fue muy buena y nos dejó muy motivados con este tema y como dijo Julio recién, creo que desde AUGAP estamos tratando, por lo menos, no sé si de dar respuesta, pero sí de mejorar las preguntas, que también es importante tener buenas preguntas sobre todo problemas tan importantes de la ganadería nuestra. Bien, gracias, Alfredo. Bueno, si no tenemos más preguntas, gracias totales y nos despedimos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todos tus aportes. Estamos en contacto. Ya pusieron acá en el grupo, pusieron tu teléfono acá por unas consultas. Y si alguien lo necesita, bueno, se comunica o con secretaría o conmigo. Muchas Bien, gracias. muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Saludos. Que pasen bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Magdalena, Magdalena.